Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a resolver el examen de historia, ¿no? Dentro de las primeras preguntas que se hizo en este examen está la siguiente pregunta, ¿no? En el aspecto económico, la prosperidad falaz, ¿no? Indicar cuál no fue la forma de comercialización del guano, ¿no? Y te dan alternativas como la consignación, el arrendamiento, la venta directa y el monopolio, ¿no? Entonces tenemos que recordar, queridos alumnos, que en clase pasada habíamos manifestado que la primera forma, ¿no? La primera forma de venta del guano es el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, ¿ok? Y en la cual el señor Francisco Quirós pues le alquiló las islas, ¿no? Las islas de Chincha, ¿no? A Agustín Gamarra. Una vez realizado eso, viene Ramón Castilla, rompe este tema del arrendamiento porque no le resultaba eh, económicamente un buen acuerdo para el Estado peruano y da el tema de la consignación, ¿no? Y la consignación que se da a través del primer contrato con Anthony Gibbs, ¿no? Y la última forma de comercializar es eh, el guano, es a través del monopolio, ¿no? Con el contrato Dreyfus. Entonces, de por sí, la venta directa nunca se dio, ¿no? Siempre se fue a través de terceros, inclusive con el tema de la consignación, ¿no? Primero fue con Anthony Gibbs y después se da con los consignatarios peruanos, ¿no? Eso es lo que tienes que recordar. Profe, ¿y dónde estaba eso? Pues en las fotos que yo te llegué a mandar, ¿no? En las fotos que yo te llegué a mandar estaban las formas de comercialización del guano, ¿no? Arrendamiento, la consignación y el tema del monopolio, ¿no? Ahí está. Así que eso es la información que te llegué a mandar, ¿no? Para que lo tengas en cuenta, para de repente en el trimestral algunas preguntas pueden venir, ¿no? Otra de las preguntas, un poco yendo a lo que es la anarquía militar, te menciona y dice, el gran vencedor después de toda la anarquía militar fue Manuel Ignacio Vivanco, Domingo Elías, Ramón Castilla o Juan Crisóstomo, ¿no? Si nosotros retrocedemos, ¿no? Hacia el cuadro que hicimos en la penúltima clase, ¿no? Acá lo voy a ampliar un poquito, ¿ya? Vamos a ver a lo grande, ¿no es cierto? Vamos a poder ver todo este proceso que lo conversamos, ¿no? Pero que al final de todo esto solamente va a quedar un vencedor, ¿no? Un vencedor que va a enfrentarse justamente con Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? En la batalla del Carmen y propiamente posteriormente va a asumir el gobierno este señor, ¿no? Tu presidente, mi presidente, que fue Ramón Castilla, ¿no? Eso en cuanto a esta pregunta, ¿no? Después vamos con la siguiente pregunta, chicos. Ramón Castilla derrota a Manuel Ignacio Vivanco en la batalla de, justamente lo acabamos de decir y también está visto en ese cuadro que se ha mostrado, ¿no? En la batalla de Carmen Alto, ¿no? Entonces, son preguntas que han estado ahí y que tú has podido responder, ¿no? Dice, ¿durante qué gobierno se descubre y se comienza a comercializar el guano de las islas de Chincha? Muchos cometieron el error de poner Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, ¿no? Sin embargo, debemos analizar, debemos observar que la primera forma de venta del guano en realidad lo hace Francisco Quirós en el segundo gobierno de Gamarra. Y dice, ¿en qué momento se descubrió? Pues en el segundo gobierno de Gamarra.
Profe, pero no se comienza a comercializar. Sí se comienza a comercializar. Este señor lo comienza a comercializar. Ahora, es muy diferente que el Estado haya conseguido, ¿no es cierto?, grandes recursos económicos, y otra es que ese señor se haya beneficiado solo, ¿no? Entonces, una pregunta un poquito para que tú hayas podido analizar, ¿no? En la siguiente pregunta, que es esta, creo que de acá, sí. Ok. En el contexto mundial, ¿qué ocurrió en el mundo durante la prosperidad falaz? ¿No? Y también nos vamos al cuadro, y este cuadro se los he enviado, ¿no?, a los WhatsApp, a los profesores, a los tutores, para que se los envíen, ¿no? Y se los he enviado para que puedan incluso repasar, ¿no? Y hay una de las preguntas que le hice incluso a una de sus compañeras y que no me supo corresponder, pues la pregunta es clara, ¿no? Dice, en el contexto mundial, o sea, me voy al mundo, ¿qué ocurría en el mundo durante la prosperidad falaz? Y acá tenemos qué ocurría en el mundo antes y durante la prosperidad falaz, ¿no? Dos hechos importantes que ocurrían en el mundo. Uno de ellos es la revolución industrial y el otro el imperialismo, ¿no? La revolución industrial justamente porque muchos de estos países, ¿no?, necesitaban el guano justamente para poder producir sus cultivos, ¿no?, para alimentar a tanta gente, y necesitaban un producto, un fertilizante que les pudiera dar mucha mayor cantidad de producción, ¿no? Eso ocurría con el tema de la revolución industrial. Pero al mismo tiempo también ocurría el imperialismo, es decir, estos mismos grandes potencias en ese momento buscaban dónde obtener recursos, y la mayor parte lo habíamos dicho que se lo habían conseguido en África, ¿no?, que lo habían conseguido en esta parte, ¿no? Tanto Inglaterra, ¿no?, Alemania, Francia, son los países que van a comenzar este imperialismo, ¿no? Incluso Estados Unidos. Entonces vayamos al tema de las respuestas, ¿no? Primera revolución industrial, ya sabemos que no es primera revolución industrial porque esto pasaba mucho antes, ¿no? Imperialismo colonial, claro, imperialismo colonial, Primera Guerra Mundial, ¿no?, está mucho después, y la tercera revolución industrial, que todavía no habíamos hablado de esta revolución, ¿no? Que se da en forma posterior, pero que no es tanto el cambio, sino ya muchos países es la innovación de esto, que lo vamos a ver en lo que es historia universal, ¿no?, cómo se comporta el mundo. Entonces, que quede claro que había dos respuestas, pero acá solamente puse una opción, que era el imperialismo colonial, ¿no? No puse la segunda revolución industrial. La siguiente pregunta dice, dado los ingresos que deja la comercialización del guano, Ramón Castilla dispuso a pagar la deuda interna a los peruanos que entregaron recursos en apoyo de la independencia, para lo cual determinó dar, ¿no? Y tiene la ley de reconocimiento, el bono universal, la ley de consolidación de la deuda y el bono de reconocimiento, ¿no? Todo ese tipo de cosas también la tenemos acá, ¿no? Como paga la deuda, entonces el pago de la deuda externa, ¿no?, a Inglaterra, y el pago de la deuda interna a los criollos, ¿no? La ley de consolidación, así se llamaba. Entonces la respuesta es la ley de consolidación, ¿no?, de la deuda, ¿ya? Ley de reconocimiento, no ha sido reconocimiento de qué, no te dicen, ¿no? Bono universal. Sabes que el bono universal es un bono que se está dando actualmente en el gobierno de Vizcarra. Y el bono de reconocimiento, en realidad no hay, solamente eso es a través de la ONP y la AFP, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era la ley de consolidación de la deuda, ¿no? Dice, el contrato inicial de consignación del guano que realizó Ramón Castilla fue con... Ya, chicos, esta pregunta era recontra fácil, ¿no? Vamos acá, ¿no? Consignación, ¿con quién? Con Anthony Gibbs, ¿no? Acá te mencioné la forma como
se comercializaba, y posteriormente ya vienen lo que son los consignatarios peruanos, ¿no? Entonces vamos a buscar la respuesta correcta, ¿no? Acá está Anthony Gibbs. ¿Ok? Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Rufino Echenique se permitió la migración de pobladores de otras partes del mundo, por la cual llegaron, ¿no? Eso es un tema bien sencillo, bien fácil también de responder, ¿no? Y acá en esta parte te menciono, ¿no? En las características de propiedad falaz se promueve la migración europea y asiática. Entonces, pero tenemos que determinar en el gobierno de José Rufino Echenique. Entonces vamos al gobierno de José Rufino Echenique. Primero, en Ramón Castilla llegan la migración china, ¿no? Los culíes, ¿no? Los colonos chinos, ¿no? Y en Rufino Echenique van a llegar la migración de alemanes por un tema netamente de comercio. ¿En dónde? En la selva, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar ahora. Y la respuesta sería, a ver, vamos a buscar acá, ¿no? La primera es los chinos culíes, ¿no es? Porque se da en el gobierno de Ramón Castilla, y acá encontramos a los alemanes. Esta era la respuesta correcta, ¿no? La siguiente. Ramón Castilla, en un inicio, no entrega el contrato de consignación del guano a peruanos, por la siguiente razón. Hay una razón muy importante que también te la comenté en su debido momento, que es Ramón Castilla, ¿no es cierto?, para poder entregar el guano, se hace la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene dinero para poder extraer el guano? Es decir, picar los cerros de guano que había en las islas de Chincha, ¿no? Y necesitaba cualquier cantidad de mano de obra. ¿Quién les podía pagar? El Estado no podía porque no tenía dinero. Y transportarlo y a la vez venderlo, ¿no? Y con esa venta traerlo al Perú y ver cómo se distribuye el dinero. Entonces, en esta parte no se le da a los consignatarios peruanos, o no se le entrega a nadie, a ningún peruano, porque los peruanos estaban quebrados, los criollos estaban quebrados. ¿Por qué? Están quebrados desde la guerra de la independencia, ¿no? Están quebrados desde allí, ¿no? Entonces, por eso que le dan el negocio a Anthony Gibbs, que aparte ya él tenía ya negocios con el Estado peruano, ¿no? Eso es lo que tienes que recordar. Entonces vamos a buscar la respuesta correcta, ¿no? Por rivalidad entre peruanos, no tiene nada que ver, porque no tenían recursos para invertir. Vamos a dejarlo como visto esto. Por tener preferencias de comercio extranjero, ¿no? Nunca se vio eso, ¿no? Por preferencias. Por las comisiones que el Estado recibía de acuerdo al contrato, tampoco se vio. Entonces la respuesta es porque no tenían recursos para invertir, ¿no? Y la última pregunta, con la cual hubiese sacado un 20, dice: la prosperidad, en la cual había gran cantidad de ingresos al Estado, no se pudo administrar, y más del 50% lo gastó en, ¿no es cierto? Lo gastó en. Vamos a ver acá. Acá habíamos visto, ¿no?, que la propiedad falaz tenía algunas características, la cual es la bonanza económica, el enriquecimiento de los criollos, y termina con una enorme bancarrota fiscal, ¿no? Recuerda que cada vez que vendía, ¿no?, el guano le traía una cierta cantidad de dinero. Este dinero la distribuía, ¿no?, el Estado, y más del 50%, acuérdate, más del 50% se destinaba netamente para la burocracia, ¿no? Para la burocracia estatal. Sí, se invirtió en ferrocarriles, pero no todo se gastó en ferrocarriles. ¿Se invirtió en barcos? Sí, se invirtió en barcos, ¿no? Pero el ferrocarril lo compras y lo pagas una sola vez. Los barcos también. En la defensa latinoamericana es una característica, ¿no? Una característica del Perú en ese momento, ¿no? Que se ponía en defensa de toda posible invasión que pudiera haber. Pero la mayor cantidad de dinero se va en lo que es la burocracia. Es decir, hay que pagar ministros, hay que pagar ejército, hay que pagar gente del ministerio, ¿no? Todo eso se llama burocracia. Y más del 50% de los ingresos que recibe el Estado
es netamente para la burocracia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienes que haber marcado. Pero sin antes también te puedo haber hecho una pregunta. ¿Quién es el mayor beneficiado de la comercialización del guano? ¿No? ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿El pueblo? La clase alta, ¿no? Los ministros, ¿no? Entonces te puedo preguntar eso y tú sabes ya que la respuesta es solamente se benefició un grupo, ¿no? El grupo de las clases altas que posteriormente se van a convertir en lo que es la oligarquía, ¿no? Y eso justamente acá, ¿no? Los consignatarios peruanos van a formar una agrupación que ahora van a ellos, son los que van a comercializar el guano, ¿no? Y como tienen plata, acá está, acá está. Ahora tienen plata. Y muchos de ellos son inescrupulosos eh, peruanos, ¿no? Que presentaron documentación falsa, necropulosos criollos, que va a estallar acá, ¿no? El escándalo de la consolidación de la deuda. ¿Te acuerdas que acá te dije que solamente había una deuda de 5 millones de pesos? No sé si perdí, sí, así es. Y acá se convirtió en 25 millones de pesos. Entonces, eso es lo que tienes que, prácticamente se quintuplicó el tema de la deuda, ¿no? Y José Rufino Echenique prácticamente no iba a hacer absolutamente nada, nunca investigó, así que lo tildaron de corrupto, de corrupción, pero su salida netamente se da porque entrega territorio peruano al imperio brasilero sin haber tenido ningún tipo de enfrentamiento ni lucha por ese territorio, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de tu examen. Entonces, alumno, ahí tienen las claves de la respuesta.